Amigas, amigos, un saludo cordial para todos ustedes. Por supuesto que ya estoy aquí con toda la información. Oiga, qué arreglada le puso a los juristas y a Carmen Aristegui de pasada en su propio espacio. Me refiero a Julio Scherer Ibarra, hijo de don Julio Scherer García, el fundador de la revista Proceso, hoy asesor jurídico de la Presidencia de la República. Lamentó que los juristas muy reconocidos el día de hoy estén atorados en un transitorio, en un artículo transitorio que tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una controversia constitucional que no les ha quedado claro, incluso da elementos de hechos pasados, como ya se ha dicho. Pues ¿quién hace las leyes? Pues el Poder Legislativo. Pero más allá de todo esto está el querer picar al propio presidente y a la propia Cuarta Transformación. No es del todo malo el medio de comunicación, tiene cosas buenas, pero sobre todo que en tu propio espacio, no, sí pues, sí es cierto, o sea que hasta sin palabras. Esto no se lo puede perder, porque va a ser difícil que lo vea en medios de comunicación. Julio Scherer, pues igual que los funcionarios de primera línea, son acaparados, por supuesto, por medios de comunicación, que están pues en su trabajo, en su labor, en su cotidiano quehacer periodístico. Pero las preguntas llevan jiribilla, siempre es así. Más cuando el ministro en retiro, Cosío, José Ramón Cosío, que es un abierto prianista, que llegó incluso a insinuar que se debe reducir el periodo de la presidencia de la República en México de 6 a 4 años, como estaba planteado originalmente. Ni me acuerdo cuándo haya sido planteado aquello. Pero bueno, eso no es lo más importante, sino lo que Julio Scherer Ibarra comentó con Carmen Aristegui. Vámonos a la información, aquí le tengo, mire usted, esta es un fragmento de la información. Vamos allá. Obrador, a pregunta expresa, contestó que sí, que considera que sería pues una extensión de la corrupción el no avalar esta reforma y el artículo transitorio número 3 en pocas palabras. Oír al presidente responder que sí, que sería corrupción si no se avala la reforma y el transitorio, pues obviamente es muy fuerte. Julio, hace ratito, en este mismo espacio, el ministro Cosío decía que es injurioso para los demás ministros de la Corte. ¿Qué dices, Julio, de este punto que ha dado mucho de qué hablar y hay que analizarlo? Yo creo que deberíamos de dividir esta pregunta que tú me haces. El presidente cree que tenemos que avalar la reforma judicial, porque la reforma judicial tiene muchas cosas que son importantes. Primero, todo lo que tiene que ver con la educación y formación de jueces y magistrados. Segundo, con todo lo que tiene que ver con los abogados que refieren oficiosamente a las personas que así lo requieren, las mejoras en el Consejo de la Judicatura y algunas otras cosas que tienen que ver ya con la parte jurisdiccional ahí en la Corte. También creo que el presidente tiene una absoluta confianza en el ministro presidente y por eso hace ese planteamiento. Él defiende un punto de vista que se ha hecho público y a mí me parece correcto que el presidente así lo defienda, porque el presidente es absolutamente transparente. Y por parte del ministro Cosío, creo que se ha exagerado muchísimo, Carmen, este treceavo transitorio. Tengo la impresión de que este treceavo transitorio tiene mucho camino todavía por recorrer. Puede ser impugnado todavía. El legislador sintió, pensó y así lo decidió, que para que la reforma funcionara requería que los propios miembros del Consejo de la Judicatura la llevaran a cabo. Casi todos nosotros pensamos que quien elabora un planteamiento es mejor para que lo lleve a cabo.
Y así creo que el legislador decidió plantearlo en ese transitorio de esa reforma que planteó en esa ley secundaria, de esa reforma constitucional que se planteó. Pero ese transitorio todavía puede ser impugnada, todavía puede ser validada o no por el Pleno de la Corte. Eso todavía tiene mucho camino por recorrer. Entonces creo que sobre un asunto que todavía ni siquiera está decidido, hemos hecho una tormenta en un vaso de agua. Creo que hemos dicho que se nos acaba el mundo, y hemos juzgado que el presidente interviene en el Poder Judicial, se quiere apropiar del Poder Judicial, y no, el presidente está defendiendo un punto de vista al que tiene todo el derecho, porque el presidente está de acuerdo con el transitorio, que puede ser validado o no por la Corte, por el Pleno de los Ministros de la Corte, y eso tendrán que decidirlo ellos. Dime una cosa, Julio. ¿Tú le dijiste al presidente que es constitucional el famoso artículo transitorio? Carmen, de eso está enterado el presidente de la República cuando se plantea ¿cómo se llama? Por el legislativo, y nosotros, digamos, lo evaluamos, lo valoramos. El presidente lo valora como una posibilidad de cambio, de materialización de esta reforma que nosotros vemos, porque así lo planteó el Poder Judicial, como muy importante para el Poder Judicial, y el presidente de la República lo ve como positivo, y así lo ha venido planteando. Entonces, nosotros no tenemos por qué haberlo aquí, un punto más revisado con anterioridad, y nos da mucho gusto, nos da muchísimo gusto que eso pueda suceder. Bueno, pero digamos, eso todavía, repito, está discusión por los propios ministros, que podrán decidir si eso se da o no se da, si se materializa o no. Pero para eso todavía falta mucho tiempo, Carmen. Pero dime una cosa, Julio, a ver, déjame sentar aquí el punto. Sí, claro que no está decidido y vamos a la Corte con ello, pero déjame aquí plantear un asunto. En tu calidad, que no es cualquier cosa, de consejero jurídico del presidente de la República, tú, como jurista, ¿consideras que es constitucional ese transitorio y en consecuencia así se lo dijiste al presidente? Carmen, déjame decirte, hay un 97 constitucional que habla de los tiempos de la Corte. Hoy tenemos una reforma constitucional que tiene leyes secundarias y que plantea un transitorio y que está en época de pandemia. El legislador considera que en este tiempo de pandemia requiere que el propio Consejo de la Judicatura, los miembros del Consejo de la Judicatura, lleven a cabo esta reforma. Eso lo considera el legislador, eso lo debe valorar el Pleno de los Ministros, si es constitucional o no. Eso está todavía por decidirse, pero esa es una decisión de la Corte. Eso no corresponde al Poder Ejecutivo. Mi opinión es que se respete lo que diga el Pleno de la Corte. Yo estoy en espera de que eso se vea. Voy a poner dos ejemplos y que no se malinterprete. Dos ejemplos. Me llama la atención que hoy excelentes juristas, magníficos juristas que hablan de la inconstitucionalidad de esto, no se hayan pronunciado nunca cuando en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, yo no me acuerdo de manera muy teniente de Javier Quijano, que aprobó la reelección del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ándale que sí, pues es verdad.
Totalmente de acuerdo. Recordamos al queridísimo abogado Javier Quijano, que con toda valentía dijo que era una barbaridad que se religiera Edgar Elías Azar como se religió. Es verdad. Se religió 2 veces, Carmen. Sí, pues, estoy de acuerdo. Estos juristas que hoy, magníficos juristas, que hoy dicen que el presidente de la República se quiere apropiar del Poder Judicial, no salieron a hacer una campaña como la que hoy hacen, porque está sucediendo eso que todavía no está decidido. Y estoy de acuerdo, Julio. A ver, no te voy a discutir, no te voy a discutir que efectivamente esa omisión es gravísima de aquellos y aquellas que debieron haberse pronunciado como lo hizo el abogado Javier Quijano respecto a esa reelección, pero que aquello haya sucedido, que desde luego estuvo terrible y deplorable, no justifica que ahora suceda lo otro. De acuerdo, Carmen, pero hay algo que se llama congruencia. Estoy de acuerdo. Y yo lo único que digo es, esperemos a que el Poder Judicial en su pleno máximo decida qué va a pasar, pero así se avaló. Segundo ejemplo, nada más ejemplo, esta misma Suprema Corte decidió que 2 magistrados del Tribunal Electoral ampliaran su periodo. Solo es un ejemplo. No digo que con eso se deba de avalar lo que hoy se está planteando en el 13º transitorio, Carmen. No. Es que ese es el tema, Julio. Desde luego que estás poniendo los 2 casos en donde dices, bueno, ¿y dónde estaban todos los que hoy están, tú dices, armando una tormenta en un vaso de agua, que yo creo que es algo más que eso, pero tú dices, ¿dónde estaban aquellos que no reclamaron estos 2 ejemplos en particular? Bueno, el reclamo es justificado, pero efectivamente coincidimos en que eso no puede ser la base para entonces justificar algo que juristas de todo tipo dicen que es inconstitucional. Claro, ¿y por qué no dijeron, el señor Peña se quiere quedar con el tribunal y el señor Peña o el señor Mancera se quiere quedar con ¿cómo se llama? O el señor Ebrard en aquella época se quiere quedar con el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, se lo quiere apropiar? ¿Y sí? No, y nada, Carmen, todo se llama López Obrador. Es una campaña en contra del presidente como las muchas que hay, Carmen. Pero, bueno, a ver, sí, es que es una cosa y la otra, Julio. Es increíble, Carmen, es increíble que esos mismos señores digan que el presidente de la República se quiere apropiar del legislativo también, cuando sabemos que la gente vota por sus diputados. Pero a ver, Julio, aquí hay un tema importantísimo. Bueno, le dio hasta para llevar a su propio programa. Espérame, Julio, que no es así como tú crees, como tú dices, es que es como yo digo, como nosotros decimos. Hay una campaña decididamente abierta, ni siquiera lo ocultan. Lo bueno es que hay buenos elementos en la Cuarta Transformación, en el gobierno federal. El asesor jurídico de la Presidencia de la República, bueno, pues le recordó el caso de el Tribunal Superior de la Ciudad de México, le recordó el caso de ampliación de mandato en esta misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, le recordó el caso de Peña, no le sacó lo de Cedillo, cuando aquellos 26 ministros estuvo un mes sin Suprema Corte de Justicia de la Nación, el país, y nadie dijo nada. Ahora salen porque hay campañas políticas, electorales, son tiempos electorales, es una bandera más, pero al final decide la Corte, que es la que resuelve si es constitucional o no. ¿Dónde estaban todos esos que hoy salen a decir que es inconstitucional cuando nos cargaron una deuda como el Fobaproa? ¿Dónde estaban cuando las reformas estructurales de Peña intentaron, bueno, de hecho lo hicieron, saquear al país? ¿Dónde estaban? No había campaña, no todo se arreglaba a billetazos. Hoy las cosas son diferentes y hoy salen en una campaña donde también hay voces que se tienen que escuchar, como la de Julio Scherer en este caso. Están informados, amigas y amigos. Yo los veo más tarde. ¿Sale? Órale, nos vemos.